contribuyó con un pequeño granito de arena a la construcción de esta danza. Lo que podemos rescatar de los wari es básicamente la representación del felino que actualmente es muy utilizado durante la danza. Es por eso que en la parte de la boquita tenemos la representación de un felino. Exactamente puede ser de un puma o también puede ser de un jaguar. Y cuando se ejecute la danza tiene que demostrar o imitar ese sonido y al mismo tiempo hablarlo. Algo así, miren, ¿ven? O sea, ¿cuál era la finalidad de esto? Dos, infundir miedo a la gente y el otro, mantener oculto la identidad. ¿Ya? Ahora, con la influencia de los wari y de los incas se obtiene la ideología. De los wari era el trabajo, ya el trabajo en caretas. Y por eso, dime, papito. ¿Cómo vamos a asustarnos si sabemos que eres tú? Ahorita no, claro, ahorita no, pero después de la vestimenta sí, ahí va la explicación. Entonces, aquí estaban los wari y luego los incas. Y por último los españoles, los que tenían que infundir miedo a la gente, porque ellos tenían que castigar. Y la muy buena pregunta del niñito, ¿cómo vamos a tener miedo si sabíamos que eras tú? Pero para eso el danzante tenía que vestirse de manera anónima. Y cuando él se acercaba, iba emitiendo en este caso sonidos con el tronador. Y a la persona que se había portado mal durante el año, les empezaban a castigar. Y ahí era donde estaba el miedo, pues, ¿no? Entonces la gente por eso, ni bien veía al guacón, salía disparado, no quería encontrarse con ellos. Y aparte que nadie tenía que saber quién estaba detrás de la careta, absolutamente nadie. O sea, tú salías de tu casa con la careta puesta y volvías con la careta a tu casa. Una vez que terminaba la fiesta, esta careta desaparecía. Es decir, nadie sabía de quién era la identidad. ¿Ya? Entonces, ahora, esta danza también tiene relación con los mitos y las leyendas. Lo que cuenta es que la Pucontixiburacocha, es decir, la representación de la Pucontixiburacocha, le ordena al Tulumanya que genere población en el Valle del Mantaro. El Tulumanya no sería otra cosa que el arco iris. Y lo primero que crea el Tulumanya son amarus, son serpientes aladas. Por eso cuando vamos al Parque de la Identidad de Huancayo, vamos a poder apreciar a dos serpientes de piedra que están de camino a la corona de la Virgen de Cocharcas. Y justamente esas serpientes de piedra son los amarros, la primera creación del Tulumanya. Tengamos en cuenta que estamos hablando de un tiempo en que todas las formaciones geológicas y los orígenes eran contados o relatados a través de mitos y leyendas. Esto quizás no sea cierto, pero estamos hablando de una creencia que antiguamente pues manejaban los huaycas, ¿ya? Ahorita pásate el frente para que me puedas atender por aquí. En cuanto a lo que es la capa que utiliza el danzante, en este caso el guacún moderno, es una frazada tigre pero de manufactura del centro Huancatex. Es una empresa de origen huancaíno que en su momento fue reconocida patrimonio industrial de nuestra región Junín como símbolo de la fortaleza y de la lucha que tiene el poblador huanca. Entonces, este tipo de capas se hereda de generación en generación y no se utiliza por otra cosa en cuanto a este distrito que no sea para la danza. Hoy en día, ¿dónde lo podemos encontrar? Solamente en los baúles de nuestros abuelitos, porque esto ya no se confecciona. Es decir, encontrar una de estas es casi imposible. Y las personas que aún lo tienen, lo conservan pues, de manera muy sagrada, ¿no? Disculpe, ¿cuál fue la primera máscara que hicieron? La primera careta del guacón no se sabe con exactitud, porque estamos hablando de aproximadamente 1200 años de antigüedad. Y esta danza recién empieza a tener valor desde el reconocimiento de patrimonio cultural. Es decir, de aquellos tiempos la danza pues era ejecutada de una manera no como hoy en día la conocemos, sino ya de una manera así folclórica nada más. Es decir, inclusive este tipo de capas, antes de que se declarara como patrimonio industrial, también era utilizada para dormir. O sea, para muchas cosas que no eran dentro de la danza. Luego, desde que empieza a tomar el valor, ya se empiezan a conservar estos elementos. Entonces, de la primera careta, básicamente no tenemos un estudio exacto, pero lo que básicamente nos direcciona es lo que escribe José de Acosta, el cronista, que él menciona que hay una careta, que encuentran unas caretas, estamos hablando de 1590, cuando José de Acosta viene en una expedición, ¿ya? Y en sus crónicas él relata que aprecia a unos hombres enmascarados y que su cara parecía de puro demonio. Entonces, posiblemente lo que menciona José de Acosta en esos tiempos son estas caretas, ¿no? Las primeras, básicamente esta.
la que tiene el origen chavín. Hoy en día ustedes confeccionan esas caretas. Claro, o sea, tengamos en cuenta que esta danza lo que refleja también es la identidad del poblador huanca. Porque si vemos que a través del tiempo han venido diferentes culturas, siempre los huancas han mantenido sus creencias, su identidad. Y por ejemplo, una de las características fundamentales de esta danza es que las personas, ellas mismas se confeccionen las caretas. Porque estamos hablando que cuando tú empiezas a ejecutar la danza, tú pierdes ya tu identidad como persona normal, como persona natural, para convertirte en una deidad, en una representación. Y básicamente en la representación o en tu careta tú tienes que plasmar lo que a ti te identifica. Pero teniendo en cuenta el tiempo. Puede ser, si es antes de los españoles, tienes que tener en consideración que tu careta tiene que ser de color natural. Es decir, el color de la madera, ese color. Si es que es este color claro, claro. Si es color cerdo, el color roble, roble. Pero no se tiene que, en este caso, barnizar. Salvo si vas a representar el color del poblador andino, que básicamente sería un trigueño oscuro. O en este caso, si vas a representar a las tres deidades del mundo andino: Canampacha, Caipacha y Ucupacha. En cuanto al huacún moderno, hay que también tener en consideración las siguientes características. Primero, la expresión del danzante, que la careta tiene que tener una expresión de miedo, de terror, de cólera. Por eso es que estas caretas, miren, todos tienen la expresión renegona, porque estamos hablando que los españoles vienen a maltratar a la población local y no les hablaban de una manera bonita, sino en este caso los maltrataban. Y una manera de representar es con la cara renegona. Aparte, que los huacones modernos tienen que tener vello facial. Estamos hablando de que ya tienen que tener bigote, barba, porque actualmente la mayor cantidad de la población huanca tiene bigote y barba, aunque no sea en abundancia, tiene un poco, y eso es lo que se tiene que representar dentro de la careta. Aparte, que el color de la careta tiene que ser mestizo, es decir, color trigueño, porque somos básicamente la mezcla entre pobladores locales y los españoles. Somos una mezcla. Y el color que obtenemos es un color mestizo. Ya, hasta aquí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Muy bien. Dime, papito. La águila, ¿de qué está hecha? Muy bien. Se hace una representación del águila aquí. Ya, tengamos en cuenta que se conoce tres mundos: Canampacha, Caipacha y Ucupacha. Entonces, el Canampacha estaba regido cuando llegan los incas por el cóndor. Pero antes de que lleguen los incas, el Canampacha estaba regido por el águila andina, el anca. Por eso, la danza, el nombre original de esta danza no sería la huaconada, sino la danza del anca o también la danza del halcón, que hace referencia a esta avecita. Esta avecita está trabajado en lo que vendría siendo aliso, es la madera del aliso, pero es la representación de nuestras deidades del Canampacha. Y ahora, ¿y por qué estaba el anca en la águila andina y no desde un comienzo el cóndor? Es que estamos hablando que en nuestra geografía, en esta parte del Perú, no se conocía no se conocía tan exactamente al cóndor. Por eso más estaba el anca, el águila andina. Cuando llegan los incas, ya se viene con la influencia de dar reverencia al espíritu de los sapos, que sería el cóndor, y también al puma. Nosotros ya conocíamos al jaguar por los chavín y también por la constante relación que teníamos con la selva central, porque en este caso la gran nación huanca abarcaba también parte de lo que era la selva central, ceja de selva. Hablamos por lo que sería hoy los distritos de Andamarca, Pariahuanca, Santo Domingo de Cobamba, Cochas, Mariscal Castilla, que está básicamente por el este en este caso de nuestro Valle del Mantaro. ¿Alguna otra pregunta? En cuanto a esto, ninguna, ¿verdad? Listo. Ahora, en cuanto a la alimentación en esta danza, tengamos en cuenta que lo que se preparaba como plato fundamental y como cierre de fiesta era el famoso acajata. O sea, el cuy. Claro, el cuy, pero el picante de cuy. Estamos hablando del cuy colorado. Y esto se preparaba de una manera exacta que vendría siendo a través... ¿Vas a abrir? Si quieres, ¿verdad? Listo. Levantamos un poquito. Entonces, estamos hablando que para la preparación de la cajata, tenía que ser de una manera comunitaria. ¿Qué significaba esto? Que todas las familias tenían que presentar su cuy.
Entonces, en una fila empezaban a alisar todas las familias presentando los cuis más grandes que tuvieran. ¿Para qué? Para un compartir comunitario. Entonces, cuando ellos presentaban los cuis se verificaba, ¿no?, la calidad del producto que estaba brindando. Si tal vez el cuy era muy chiquito, entonces lo que procedía era castigar esa mala costumbre. Tenía que ser un cuy mucho más grande, ¿ya? Ahora, este cuy se preparaba lo que era en una olla de arcilla. En una olla de arcilla. Por eso este distrito es conocido por ser la tierra de los mancayutas, aquellos que hacen ollas de arcilla. Y esto se cocinaba a leña y lógicamente el ají se molía al batán. Esa era una manera tradicional, una comida tradicional. Iba acompañado con lo que sería la chicha de jora. O sea, era infaltable la chicha de jora en la preparación de este alimento. Eso es lo que era en cuanto a lo que es el... Yo terminaría. Esto es en cuanto a lo que es la preparación del alimento. Pasen al frente, por favor. Pasen al frente. Por favor, al frente. Pasen. Ahora, en cuanto a la vestimenta y los delantales del guapú, tengamos en cuenta que los primeros delantales del danzante eran de jerga o bayeta, ¿ya? Jerga o bayeta, pero estamos hablando de fibra de alpaca o de vicuña, porque en ese tiempo aún no se conocía lo que es la oveja llega después con los españoles. Entonces la principal fibra para la vestimenta era de alpaca o de vicuña, ¿ya? Entonces esta era parte de la vestimenta que sería el delantal. Y ahora, de una vez que llegan los españoles, ya el delantal también sufre una pequeña modificación, y es ahí donde tenemos ya los delantales multicolores. Y después, en los delantales lo que se incursiona es la presencia de las guamblas, en este caso de las parejas, con el bordado. Entonces, el bordado era realizado por las guamblas para las personas que estaban comprometidas o casadas. Pregunta, ¿por qué el caballo es así? Ya, ¿por qué tenemos un caballo aquí y una montura de caballo? Estamos hablando que los españoles llegan con los caballos y por eso que el caballo ya pasa a ser un elemento fundamental ya en lo que es la ejecución de la danza. Porque curiosamente yo también llevo un pantalón de montar. Entonces, ¿qué significa esto? Que el guacón moderno tiene que representar a una persona que está montada en un caballo. Por eso, si pueden apreciar también, mi sombrero es una macora hecha de paja. Entonces, básicamente lo que utilizan los chalanes, ¿ya? Entonces, es una evolución también que se está teniendo ahí. Ahora, como continuamos, ahora los delantales se representaba el bordado de los guancas. Es decir, el bordado que realiza la guambla para su pareja son bordados que representen eso, la cultura de los guancas. Por eso hoy en día tenemos ya este tipo de delantales. En cuanto a las medias y las mangas, lo que se utiliza es el jaripayay, que es la técnica de tejido a palitos. Y lo que se representa en los palitos son iconografía del mundo andino, donde los triángulos son los apos y los rombos son las cochas. Aparte, flora y fauna de nuestra zona, donde están los pinchos, que vendrían siendo los pajaritos, los loichu, que vendrían siendo los venaditos, y el lincho, que vendría siendo el picaflor. Entonces también tenemos a lo que es el puma, el atu, el anca, es decir, todos los animales que estén dentro de nuestra cosmovisión. Ahora, lo que podemos apreciar por aquí es a un guacón antiguo, es decir, antes de la llegada del español. Como les mencionaba, en cuanto al chuco o al sombrero, en este caso es de fibra de alpaca. ¿Ya? Lo que es la macora es para el guacón moderno. La careta sigue siendo de maderitas, pero representa las tres deidades del mundo andino, con la apariencia del poblador de los Andes. La capa es de jerga o bayeta, pero de alpaca. Entonces aún no se utilizaba lo que era la oveja. Una vez que llegan los españoles ya se utiliza lo que es la oveja. Igual el delantal, a diferencia del moderno, el delantal no lleva el bordado, ya, porque era una persona de la nobleza o era una persona que era sacerdote del dios Con. Entonces él no lleva bordado. En cuanto a las medias y a las mangas, ya son monocromáticas o policromáticas, pero colores naturales de la fibra. Si era negro, negro, si era blanco, blanco. El colorido recién empieza a ingresar para lo que es el guacón moderno. Ahora, en cuanto al calzado, el calzado del danzante del guacón antiguo era el fucuy. El fucuy era un cuero que se curtía, se disecaba, y este se armaba acorde a la forma del pie. Entonces, durante el año esto lógicamente para duro, pero para ejecutar la danza esto se hace remojar en agua y ya pues va suavizando para que durante la ejecución de la danza no genere ningún inconveniente. En cuanto al instrumento musical, lo que podemos resaltar es la tinja. La tinja
moño es el instrumento principal, ¿ya?, de esta danza, donde de un lado esté hecho de cuero de perro y del otro lado de cuero de zorro. Este tipo de cuero se utilizaba por la resistencia y por el sonido diferente que le daba. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Solo una. ¿Cómo se hace el perro de ahí? Abajo del caballo. Ya, por eso, el perro fue fundamental porque no solamente se hacía lo que era la artilla, sino también con los perros se hacían los sacrificios. Pedro Cieza de León nos menciona que en el Parque Huamamarca hay una piedra que era básicamente el lugar ceremonial en donde se sacrificaban, entre ellos perros, llamas, cuis. Entonces el perro era fundamental, porque también hay creencias que se afirman, no se sabe si es exactas o no, pero que que los sacerdotes solían mascar o comer lo que era el corazón del perro por la fiereza y la fidelidad. Entonces son estudios que se van a realizar, porque Pedro Cieza de León nos menciona que sí se sacrificaba, pero que no necesariamente se comían, entonces solamente como un sacrificio. ¿Ya? Ah, Muy bien, pasamos por aquí, por favor. En un inicio, como les mencionaba, la fibra de la llama es un auquénido, es un animal andino que tiene un valor de resistencia, es un animal que sirve para la carga, pero su pellejo, es decir, su cuero, era utilizado para los sucuy. ¿Se acuerdan del zapatito que les mencioné? Ya, los zapatos antiguos eran hechos de sucuy, pero de cuero de llama. En cuanto al pelo de la llama, es un pelo muy resistente y se utiliza para lo que era la confección de costales para el traslado de granos y durante la danza para básicamente la fabricación de lo que vendría siendo la honda o también llamada guaraca. ¿Y por qué queremos que sea resistente? Ya lo vamos a ver. Para la vestimenta, lo que se usaba era la fibra de alpaca, netamente para la vestimenta. Una vez que llegan los españoles nos traen la lana de oveja. Y esta lana de oveja ya es mucho más barata y abriga mucho más, pero no tiene la misma calidad que la fibra de alpaca. Y al igual que también nos traen el cuero de la res. Entonces, disculpe, dime papito, ¿y la roca? no es una roca, en este caso, es la representación de un huacón en un árbol sagrado para los huancas que vendría siendo el molle. O sea que él se subió al árbol sagrado y se convirtió en... No, en realidad lo que realizaron los talladores de acá del distrito es que ellos trabajaban lo que es el tallado, lo vieron por conveniente en un árbol sagrado que es el molle, tallarle la característica del huacón. Porque estamos hablando que las personas aquí están muy relacionadas, hay mucha querencia por su manifestación cultural, porque como les repito, esta danza ya no le pertenece solamente al Perú, sino es patrimonio de la humanidad y tienen mayor razón para sentirse orgullosos de sus costumbres. Vamos a apreciar cómo se viste un huacón moderno. El huacón moderno, ya, como les mencionaba, tiene que mantenerse incógnito durante la ejecución de la danza. Entonces, ¿qué significaba esto? Que desde que saliera y hasta que retornara a su casa, él tenía que estar vestido. El nombre correcto es vestimenta. ¿Por qué no se llama disfraz? Porque estamos hablando de lo que utilizó el huacón en su vida diaria. Entonces, los huacones antiguos utilizaban capa. Entonces, si bien es cierto, se ha modificado, pero sigue teniendo esa función, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, el huacón tiene que vestirse de manera anónima. Sin embargo, hoy vamos a hacer una excepción porque ustedes están de turismo y lógicamente deben conocer esta expresión cultural desde el inicio hasta el final, ¿ya? Entonces, lo que se reglamenta en la huaconada de mito es que el huacón lleva vestido una camisa de color blanco, ya una camisa de color blanco, un pantalón de montar y medias tejidas en este distrito, al igual que las zapatillas realizadas en un bordado huanca. En la parte de la cabeza tiene que ir cubierto un pañuelo de color negro. Para el huacón moderno es de color negro, para el huacón antiguo es de color blanco. Entonces, este pañuelo te va a cubrir parcialmente el rostro. Entonces, vas formando un triángulo, te cubres la cabeza y esto te va, en la parte de atrás se va a sujetar. ¿Para qué? Para que no ceda. Entonces, ¿por qué? ¿Qué se quiere lograr con eso? Que cuando luego se ponga la careta, nadie puede identificar al danzante, ¿eh? Esté totalmente incógnito. Solamente se puede apreciar, ni siquiera los ojos, porque está totalmente sellado. Ahora, el siguiente elemento serían nuestras medias y nuestras mangas.
Las medias y las mangas son uno de los elementos más caros en esta parte de la danza, ¿ya? Si bien es cierto, todos tienen un valor caro, pero las medias y las mangas son las más representativas, fuera de la careta. ¿Por qué? Porque un juego completo de medias y mangas está en un promedio de 250 a 300 soles. Pero las medias y las mangas también te van a direccionar al tipo de color del delantal que vas a llevar. Como vemos al inicio y al final, hay un elemento que se llama ribete, parte del tejido que se llama ribete. El ribete es de color azul y entonces determina que el color del delantal va a ser de color azul. Si el ribete fuera de color rojo, utilizaríamos el delantal rojo, ¿ya? Entonces, como el ribete es de color azul, vamos a hacer uso del delantal azul. Entonces, el delantal puede ser del color que guste el danzante, ¿ya? Pero lo que se recomienda es que todos estén relacionados directamente con el tulumancha, es decir, con el arco iris. Que el color provenga de ahí, porque estamos hablando de una influencia y de una característica que resalta nuestra cultura. Entonces, esto sería en cuanto al delantal. El siguiente elemento es la capa, o también llamada frazada tigre. Esta va a venir sujeto con lo que es una onda, o también llamada huaraca. Esta onda huaraca tiene que ser resistente porque va a sujetar a la capa durante la ejecución de toda la danza. Entonces, este tiene que ser, como les mencioné, de pelo de llama. ¿Para qué? Para que sea resistente, para que no ceda también durante la ejecución. Entonces, se tiene que realizar un aproximado de 2 a 3 nudos para que esta no caiga o no ceda. Si esto cae o cede durante la ejecución de la danza, los otros guacones tienen la potestad de castigar al guacón que no está bien puesta la capa, llamándolo bajo el término de guacón pancala, es decir, guacón descuidado, guacón que no sabe vestirse. Entonces, esto como es un movimiento constante, tiene que estar bien sujetado. El siguiente elemento sería nuestra careta. No, el nombre correcto es careta, ¿ya? El nombre correcto no es máscara, sino careta. Y este viene sujeto con lo que sería la macora. Entonces, de esta manera, salía el guacón moderno a visitar las casas de los pobladores de este distrito. Entonces salía caminando, ¿no? Y no pasa. Soporta más, soporta más. Entonces, de esa manera, el guacón, pues, lógicamente con el tronador en la mano y no con una voz amigable, sino siempre con una voz fuerte, ¿no? Y man pacífica, ¿qué te pasa? ¿Cómo está tu casa? ¿Qué te pasa? Ay, cosas marijito. Entonces, estamos hablando de que la autoridad en este distrito es el danzante. Los 3 días del mes de enero, la autoridad es el danzante. Es ahí donde el alcalde de este distrito también pierde, en este caso, su autoridad. Entonces él ya pasa a ser subordinado de los danzantes. Y justamente en esos días es donde los guacones van hacia el municipio a evaluar cómo van las gestiones del año. Entonces este año, aunque hubo pandemia, también hubo representantes de guacones que fueron a un consejo en el distrito para tener las evaluaciones. Y justo ahí se informó sobre la ejecución de la obra que están realizando en este distrito. Es como una rendición de cuentas, pero solamente para los danzantes. Entonces, si es que encontraban alguna falencia en ese informe, los guacones tenían la potestad de castigar al alcalde. Entonces, el alcalde no puede quejarse, no puede atentar contra los danzantes porque sabe que es la costumbre. Entonces, todo alcalde que ingrese a este distrito tiene que ser consciente de la costumbre. Entonces, hasta ahora no se ha tenido ningún problema. ¿Ya? Dime, papito. ¿Cuál es lo más valioso acá? En realidad, hablar de los elementos más valiosos, lo que podemos encontrar en tu es la careta, que representa tu identidad, pero ahora últimamente uno de los elementos más valiosos también es esta capa. ¿Por qué? Porque esta capa ya pasa de generación en generación a través de herencias. Y también, ¿cuál es el valor adicional? Que esta capa ya no se confecciona, como ya no es difícil de encontrar. Entonces las personas lo que más se encargan en buscar son la careta, confeccionarse cada uno la careta y sobre todo conseguir esta capa. Porque los demás elementos ya se pueden, ¿no? Por ejemplo, esta macora se puede conseguir, las cintas se pueden, el fleco, el delantal, todo es conseguible. Pero las que sí son una, como digo, es como una odisea, es la capa, porque tienes que buscar, inclusive, y más que nada, este tipo de confección solo se realizaba en esta parte del Perú. Es decir, Huancatex no abarcaba tanto como Santa Catalina.
Entonces, por ejemplo, tener una de Huancatex Y la tigre también. claro, y claro, el tipo con función también, pues no te fibra alpaca, lana de oveja. Entonces, lo primero que te preguntan si eres danzante, ¿tu frazada es original? Te dicen, pues no, o sea, ¿es original? ¿Y a qué se refieren? Que tiene que ser de Huancatex, tiene que ser fibra de alpaca y sobre todo tiene que terminar en puntita, mira, este termina en puntita. Porque hoy en día las radios terminan en bola y aparecen peluches, ¿no? Entonces, no. Lo que dice, no, es la frazada original. Y básicamente hay una frase en esta danza que menciona que todos pueden danzar guaconada, pero no todos son guaconas. Entonces tú al ver la vestimenta, dices, no, primero vamos por lo que más resalta, la capa. La capa es Huancatex. Ya, sí es Huancatex. Entonces ya estamos viendo que este guacón se está preocupando por su buena vestimenta. Pero dice, no, su capa no se la compró en cualquier tienda donde venden frazada, mira esa frazada. Entonces ya es como que empiezas a perder respeto de los demás guacones. Ajá. ¿Me vas a hacer una pregunta, mamita? Ya, quería preguntar, ¿cuánto demora en una persona en realizar su máscara? Ya, el término correcto, como les mencionaba, es careta. Claro. ¿Por qué careta y no máscara? Ya, las máscaras básicamente todas tienen un mismo patrón. O sea, todas van a ser igualitas, todas. Para la danza, la mayoría va a ser igualita. No sé si habrán visto la danza de la tunatada, ya donde los chutos llevan casi la misma máscara, al igual que la danza de la diablada de Puno, donde los diablos todos llevan un mismo modelo. En este caso, la careta, cada uno es diferente. O sea, si podemos apreciar aquí, mire, tenemos dos caretas que pertenecen a la misma danza, a la misma época, después de la llegada de los españoles. Pero sin embargo, uno ya tiene bigotito en la parte de acá, su chivito, como dicen, y el otro no. Mírate, este tiene su lunar, este no tiene. Entonces, eso hace diferente que cada careta represente la identidad del danzante. En cuanto al tiempo que demora en tallar, ya eso básicamente depende del danzante, porque puede ser, por ejemplo, que tarde, si lo hace un trabajo diario, una semana, 15 días, ya depende del tiempo que el danzante se dedique a hacerlo su careta. Ahora, existe también talladores que te realizan lógicamente la careta. No hay personas que te das por el tiempo que no lo pueden realizar, pero se mandan a tallar. Pero lo que se les pide a las personas que van a mandar a tallar es que constantemente estén verificando que su careta vaya acorde a sus características, si está quedando como él quiere, porque básicamente esta es su identidad. Y no solamente eso, sino que cuando tú te inicias como danzante vas a tener un nombre en Huanca Lima, es decir, en el quechua, que va acorde a tus características. Por ejemplo, mi nombre como danzante es Usumishi, y Usumishi significa el gato del monte, el gato cazador. Entonces, y esa es mi identidad, esa es mi característica. Por ejemplo, cuando a mí me pregunte y yo estoy vestido de danzante, me dice Imata Rutiki, yo tengo que decir mi nombre de danzante, ¿no? Imata Rutiki, Usumishi. Entonces, el rostro de Usumishi es esto. Es que como por ejemplo, ¿no? Mi nombre de civil es Gary, ¿no? Y mi cara es esta, de civil. Y mi nombre de danzante es esta. O sea, ¿cómo cambiar mi identidad de danzante? O sea, si ya cambiar a otro, como que ya perdí mi identidad. O me he hecho la cirugía, y eso no es lo que se quiere, ¿no? Entonces, que tu careta vaya contigo hasta el final. Por eso es uno de los elementos más importantes también. ¿Y el choclito para qué? Ya, en este caso, se llama las guayuncas. Las guayuncas en este caso es una de las características de conservación de alimento. Muy bien, entonces pasamos a ejecutar la danza de la guaconada, ¿ya? Pasen por aquí. ¿Cómo está? Buenos días, don Ricardo. Ahí está. Feliz año. Se puede hacer de la manera siguiente, manos a la cintura. Este centro de esto hijito, ¿cómo te estarás portando, hijito?
Ay, papacito. No me estaba saludando aquí. Ya está, Pancho, no me puedes estar diciendo gracias, ¿eh? Como si no me quieren intentar saludar. Agradecerles su visita a nuestra ciudad incontrastable, a nuestro distrito de Mito, esperando que les haya gustado esta pequeña visita. En nuestro idioma no existe el adiós, sino tingunan chikama hamaya, hasta que la vida nos vuelva a encontrar otra vez. Mientras no sea en el hospital ni en el penal, todo muy bien, ¿ya? Los que desean foto pueden acercarse, por favor. Alguien desea su fotito, pueden aprovechar.